Saludos. Vamos a continuar con la clase de instrumentación quirúrgica, recordando que en una anterior clase avanzamos la primera parte correspondiente a instrumental de diéresis y disección, hemostasia y prehensión. Dijimos que para la distribución del instrumental en la mesa de Mayo, nosotros vamos a utilizar 4 cuadrantes de referencia para ubicar el instrumental quirúrgico en relación a la funcionalidad que estos vayan a tener. Es así que un primer cuadrante va a estar ocupado por instrumental de diéresis y disección. Un segundo cuadrante, instrumental de hemostasia y prehensión. Ahora vamos a estudiar el instrumental variado que va a ir en nuestro tercer cuadrante. Dentro de este instrumental van a estar los de fijación, exploración, aspiración, separación. Y si hubiera algún instrumental adicional, también se va a disponer este cuadrante para aquel instrumental. Y finalmente, un último cuadrante destinado a la síntesis o cierre de tejidos. Entonces, continuamos con el tercer cuadrante reservado para instrumental variado. Dentro de ellos vamos a hablar de instrumental de fijación. El instrumental de fijación clásico va a estar representado por estas pinzas, que son las pinzas Backhaus, o también conocidas con el nombre de pinza de campo. No confundirse con las pinzas Babcock. Las pinzas Babcock tienen similar el nombre Babcock y Backhaus, pero una estructura completamente diferente. Aquí vemos que la punta es lisa en las pinzas Babcock, en cambio en las pinzas Backhaus la punta tiene una forma de gancho. Entonces, no confundirse las pinzas Backhaus con las pinzas Babcock. Las pinzas Backhaus nos sirven para fijar los campos operatorios, sobre todo los primeros campos. Aquí tenemos las pinzas Backhaus en número de 4 para fijar los primeros campos. Continuamos con el instrumental de exploración. Dentro de este instrumental de exploración vamos a hablar de el estilete abotonado. El estilete abotonado se llama así porque al ser una especie de varilla metálica pequeña de acero inoxidable, en los extremos tiene una especie de botón. Por eso es que se llama estilete abotonado. Nos sirve generalmente para explorar profundidades, direcciones, en caso de heridas punzantes, por ejemplo, o punzocortantes. Otro instrumental que va a servirnos también para la exploración es la sonda acanalada. La sonda acanalada se llama así porque tiene una especie de surco o canal a través del cual se puede realizar en ciertas oportunidades drenaje. Se puede realizar también alguna incisión con la finalidad de proteger estructuras subyacentes. Por ejemplo, si aquí donde esté el puntero nosotros tenemos un nervio o un vaso que queremos cuidar de no cortar y nosotros necesariamente tenemos que hacer disección o tenemos que hacer una incisión a este nivel, entonces nosotros agarramos la sonda canalada y lo ubicamos por encima de esa estructura que queramos proteger. Y la incisión
el corte vamos a realizarlo con el bisturí a través del surco o canal que tiene esta sonda acanalada. Entonces, la sonda acanalada nos va a servir principalmente para exploración, para drenaje y protección de estructuras subyacentes cuando queramos hacer un corte. Pasamos al instrumental de aspiración, dentro del cual vamos a mencionar al aspirador o cánula de Yankauer. Es esta cánula que se conecta a una máquina de succión que nos va a permitir la aspiración ya sea de sangre o de fluidos dentro de una cirugía. Tenemos ahora el instrumental de separación. Para estudiar el instrumental de separación, al igual que hicimos una diferencia entre pinzas elásticas y pinzas fijas o estáticas, vamos a tener de igual forma separadores móviles. Estamos clasificando separadores móviles y separadores fijos o autoestáticos, como estos. Se llaman fijos o autoestáticos porque nosotros, cuando queramos realizar la separación del campo operatorio, simplemente hacemos la apertura con este instrumental y con estas mariposas vamos a fijar estos brazos de aquí para que el área operatoria nos quede libre, sin necesidad nosotros de tener que traccionar el espacio o traccionar los tejidos para crearnos espacio, como en este ejemplo. Aquí tenemos que traccionar los tejidos para que podamos crearnos un espacio operatorio. Estos instrumentos de separación, estos separadores son separadores móviles, a diferencia del anterior que es un separador autoestático. Entonces vamos a empezar hablando de los separadores móviles, dentro de los cuales vamos a hablar de los separadores de Farabeuf, que son separadores de bastante uso y se utilizan sobre todo en cirugías abdominales, pélvicas, cirugías en general para poder abrir un campo operatorio y facilitar la visión del cirujano. Los separadores de Farabeuf se parecen mucho a este otro tipo de separadores que se llaman separadores de Parker-Langenbeck, también conocidos como separadores del ejército. Cumplen la misma función que los separadores de Farabeuf, la única diferencia es que tienen una hendidura a este nivel. Otros separadores móviles son los separadores de Doyen o separadores suprapúbicos, que también se los conoce con ese nombre. Y nos sirven para cirugías pélvicas sobre todo. Esta valva suprapúbica puede venir anexa a un separador fijo o autoestático que se conoce con el nombre de separador de Balfour, que más adelante vamos a verlo. Este es otro separador móvil, el separador de Divert o también conocido como separador semilunar. Igual nos sirve para realizar separación, ya sea del campo operatorio o de algunos órganos, generalmente ya más profundos. Este es otro separador que se conoce como separador maleable o valva maleable. Se caracteriza porque
tiene la particularidad de poder adoptar la forma que el cirujano o quien lo manipule desee, gracias a esa característica de maleabilidad que tiene este separador. Como por ejemplo, aquí tenemos una valva maleable que se le ha dado una forma de un separador de Deaver o semilunar. Puede adoptar la forma que nosotros queramos. Ahora vamos a hablar de separadores fijos o autoestáticos. Vamos a mencionar principalmente dos. El separador de Cosset, que es un separador que nos permite separar en un eje, es decir, en un eje transversal, el campo operatorio. Nos sirve generalmente para cirugías abdominales. Este es el separador autoestático abdominal de Gosset. Tenemos otro separador que es bastante parecido a este, que es el separador de Balfour. Como se había indicado anteriormente, este separador, aparte de tener la misma estructura de un separador de Gosset, viene con una incorporación de una valva suprapúbica que le confiere la funcionalidad o le confiere la capacidad de poder ya crear apertura de tejidos o separación de tejidos en dos ejes, uno transversal y uno longitudinal. Recordar que estos son separadores fijos o autoestáticos. Como esos separadores tenemos bastantes otros que no los vamos a estudiar porque la intención es aprender todo el instrumental quirúrgico que tenemos en los gabinetes de técnica quirúrgica y podamos mostrarles en su debido momento para que ustedes se familiaricen con el instrumento, tocándolo, abriéndolo y sobre todo usándolo en todo sentido. Ahora continuamos con el instrumental de síntesis. Síntesis, como habíamos dicho, es el cierre de tejidos. Una vez que hemos hecho una apertura de tejidos con diéresis, después seguramente ha sangrado los tejidos, hemos hecho hemostasia para ello, después hemos explorado, hemos logrado identificar algunos órganos, hemos hecho prehensión con ellos. Una vez terminada la cirugía, necesitamos realizar síntesis, es decir, cierre de los tejidos. Y para ello vamos a hablar de el instrumental básico para realizar una síntesis. Dentro de este instrumental básico tenemos al portaagujas. El portaagujas de Mayo o Mayo-Hegar. Este portaagujas se va a diferenciar de las diferentes pinzas por la proporción que tiene entre las mandíbulas y todo el resto del instrumento quirúrgico, es decir, a partir de la articulación, las ramas, las anillas, la cremallera, tiene una proporción mayor al resto del instrumental quirúrgico que hemos visto anteriormente. Y adicionalmente, en las mandíbulas tiene un surco característico que le da una especie, que tiene una apariencia de canal. Y también las ranuras en la mandíbula no únicamente son transversales, sino son ranuras que están de cierta forma cuadriculadas. Tenemos aquí otra imagen de un portaagujas de Mayo. Como se les había indicado, en las mandíbulas tiene este surco o canal o canaleta
que va a diferenciarlo de las otras pinzas. Aparte de que la proporción, como se les había indicado, es diferente. La proporción es mayor en estos casos. Otro portaagujas de Mayo Hegar bueno, tiene algunas variedades. Aquí tenemos un portaagujas con una canaleta o un surco. En cambio, algunos vienen sin ese surco, sin esa canaleta. Estos generalmente son los portaagujas que vienen con una coloración a nivel de las anillas y la cremallera una coloración dorada. Esto indica de que esta coloración dorada indica de que este instrumental quirúrgico, este portaagujas, está hecho a base de tungsteno, que es un material más resistente que el acero inoxidable del que normalmente están hechas el instrumental quirúrgico. Entonces, este color dorado lo llevan los instrumentos quirúrgicos que están hechos en base a tungsteno. Tenemos otra variedad de portaagujas, el portaagujas de Olsen-Hegar, que se diferencia del portaagujas de Mayo-Hegar porque este tiene adicionalmente a nivel de las mandíbulas unas láminas que le permiten realizar corte, es decir, puede suturar con la punta y realizar corte con las mandíbulas. Este es otro tipo de portaagujas, el portaagujas de Matthew, el cual se va a diferenciar de los anteriores porque este no presenta anillas como en los anteriores. Por lo tanto, este portaagujas se va a sostener con la eminencia tenar e hipotenar de la mano para poder realizar la sutura o la síntesis de tejidos. Para nosotros poder montar una aguja en un portaagujas, debemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos nuestra aguja circular y vamos a dividirla imaginariamente en 3 partes. A partir de la punta hasta el extremo de ensamble con el hilo, vamos a dividirla en 3 partes y vamos a pinzar con el portaagujas en el tercio, entre el tercio medio cercano al ensamble del hilo. Es decir, dividimos 1, 2, 3 partes. En la unión del tercio medio con el tercio posterior vamos a pinzar con el portaagujas, recordando siempre de que debe ser pinzado lo más cercano a la punta del portaagujas, no a mitad de la mandíbula ni a inicios de la mandíbula, sino cerca a la punta. La forma de sostener el portaagujas es de manera similar a las demás pinzas, con el dedo pulgar en una anilla, el dedo anular en la otra, el dedo índice que te va a dar guía y el dedo medio que va a ser de sostén. Es importante en la técnica, ya cuando vayamos a realizar la sutura, el no introducir las anillas por completo en los dedos, porque cuando introducimos las anillas hasta el fondo de los dedos, vamos a tener una dificultad en la realización del movimiento de muñeca para poder realizar una sutura adecuada. Esta es otra imagen para que podamos ver cómo debemos sostener el portaagujas.
Cuando vayamos nosotros a entregar el instrumental quirúrgico, es decir, cuando vayamos a pasar el portaagujas al cirujano, debemos siempre tratar de tomar en cuenta de que la aguja debe dirigirse en la dirección en que se empezará a usar para no tener que nuevamente reajustar. Gracias por su atención. Eso es todo en cuanto a instrumentación quirúrgica. Espero podamos pronto volver a las clases presenciales y va a ser más entendible todos estos temas que estamos llevando, porque la mejor manera de aprender técnica quirúrgica es realizando las prácticas, conociendo el instrumental, abriendo, cerrando las pinzas, viendo las diferencias entre las diferentes tijeras, realizar eh, montados, desmontados de láminas de bisturí, en mangos de bisturí, en agujas, en la aguja en portaagujas y todos aquellos detalles de la técnica que se pueden siempre realizar de mejor manera cuando las clases son presenciales. Esperemos se solucionen estos problemas, que pasen pronto, así podamos volver a las clases presenciales y aprovechar de mejor manera las clases de técnica quirúrgica. Gracias por su atención. Hasta pronto.